Buen día para todos. El día de hoy vamos a explicar el proceso e implementación de ciertos pasos aplicados a una fábrica que cuenta con 3 motores, 2 de ellos trifásicos y uno monofásico. Entonces, para ello, diseñamos a partir de unas instrucciones la carta de eventos. Contaba con 2 procesos fundamentalmente: proceso de producción, proceso de mantenimiento y ciertas características que tenía que tener, tales como testigos, parado de emergencia, botón de parada, botón de rearme. Entonces, para lo cual nosotros implementamos 4 esquemas separados. Uno de ellos es el circuito de fuerza, donde se encuentran los motores. Como vemos acá, entonces nos indica el sentido de giro, ¿sí? Lo que hicimos fue separar como una carga para cada posibilidad del motor. Entonces, en este caso podía ser sentido de giro horario, sentido de giro antihorario, configuración en triángulo, configuración en estrella para el primer motor. Para el segundo motor únicamente tenía inversión de giro, sentido horario, sentido antihorario. Y para el tercer motor, monofásico, entonces únicamente encendido apagado, como vemos acá el nombre de las cargas para cada una de las configuraciones que les acabo de mencionar. Eh, este de aquí es el circuito asociado a los motores, el circuito de mando de los motores. Entonces, como vemos aquí están mencionadas las cargas, los testigos que usamos inicialmente para ver que el proceso se estuviera llevando a cabo correctamente. Acá tenemos los termopares, las protecciones necesarias siempre que estamos manejando este tipo de circuitos, pensando pues en los operarios y en la producción. De este pasamos entonces a el circuito donde ubicamos la mayor cantidad de nuestros procesos. Entonces lo que hicimos fue separarlo. Como les había dicho, implementamos 2 cartas de eventos. Entonces, una para el proceso de mantenimiento, otra para el proceso de producción. Entonces acá como que quisimos separar un poco las fases, o bueno, las etapas del proceso que implementamos. En la parte de acá sería la elección del proceso que vamos a hacer, entonces ya sea mantenimiento o producción. Entonces eso es lo que hace como la llave que implementamos en el HMI. Acá arribita se puede ver llave, acá el proceso de mantenimiento. Entonces, como lo veíamos en las instrucciones, iniciaba a partir de un pulsador, y este de aquí se mueve más que todo con temporizadores. Entonces, como vemos, es un proceso bastante secuencial donde relacionamos los tiempos pues con pulsadores asociados, y se enciende esta carga de aquí. Una vez terminado esto, bueno, acá como vemos utilizamos temporizadores orientados a la conexión y un temporizador orientado a la desconexión para el final, conectado a un contador, puesto que el proceso de mantenimiento se lleva a cabo una sola vez. ¿Mm? Esto de aquí son asociados para poder utilizar o tener la señal de los testigos que se implementan en el HMI. En este lado, entonces, ubicamos el proceso de producción. Este de aquí se acciona con sensores, 5 sensores fundamentalmente. Entonces, acá lo que hicimos fue de igual manera organizarlos según las instrucciones que leímos, pues que eran requeridas. Entonces, también tenemos un pulsador de arranque, que sería este de aquí, y secuencialmente los pulsadores S1, S3, S4. Acá tenemos un temporizador también, según los requerimientos del problema, S2, S3, otro temporizador, S4, otro temporizador. Y bueno, acá fundamentalmente lo que hicimos fue aplicar la lógica de la carta de eventos, pues para poder desarrollar el esquema y obtener los requerimientos. Por este lado de aquí abajo, bueno, tenemos la secuencia de cargas. Entonces lo que hicimos fue como aquí ponerlas. Esto representan pues las que habíamos visto en el circuito de fuerza. Y pues aquí vienen, digamos que las acciones que ocurren tanto en el proceso de mantenimiento como en el proceso de producción, que actúan directamente sobre las cargas que utilizamos.
En el lado de acá tenemos un reinicio del contador para la fase de producción, puesto que, como lo vimos en los requerimientos, se tenía que realizar de 2 a 5 veces. Entonces nosotros elegimos 2, pues por términos de facilidad para la simulación. En la parte de aquí arriba tenemos ubicados los testigos. Esto de aquí nos sirve para poder como dar la instrucción a la persona que va a operar la máquina en qué orden tiene que pulsar los botones, ¿no? Entonces esta fue la parte que usamos para eso de acá, básicamente también aplicando la lógica y ya está. Entonces este lado de aquí es para los pulsadores y este de acá es para el pulsador de arranque. Este es para los sensores, qué pena, y este para el pulsador de arranque de mantenimiento. La parte de la visualización decidimos agregarla aquí mismo en el HDMI y lo que hicimos fue ocultarla, enviarla para el fondo, pues por facilidad. Aquí ya teníamos pues el display para que nos mostrara directamente la cantidad de productos y también lo aplicamos lógica con un relé auxiliar y aquí lo que hicimos fue asociar la carga con la cual finalizaba el proceso de producción y entonces lo que nos permite ver la, la cantidad de productos fabricados, que pues para nuestro caso que elegimos el contador en 2, son 2 productos. A continuación vamos a empezar con la explicación del HMI. Entonces acá tenemos el tablero de control de producción. Ubicamos en el lado izquierdo la llave donde vamos a iniciar ya sea el proceso de producción, de mantenimiento o apagado. Vamos a encontrar acá los pulsadores para arrancar la producción, los botones de arranque. Vamos a encontrar los testigos que nos van a indicar cuando está en producción, cuando acaba la producción, cuando está en mantenimiento, cuando acaba el mantenimiento. Vamos a encontrar también el tablero de visualización para la cantidad de productos fabricados. Vamos a encontrar los pulsadores de accionamiento con sus respectivos testigos indicadores de secuencia, los motores, 2 trifásicos y uno monofásico. El motor 1 con posibilidades, sentido de giro horario, sentido de giro antihorario, configuración en triángulo o en estrella, el motor 2 con posibilidad sentido horario, sentido antihorario y el motor 3 monofásico, encendido o apagado. Importantísimo nuestra parada de emergencia, fundamental para todos los procesos de automatización, teniendo en cuenta que debemos pensar en la seguridad de nuestros pues operarios y obviamente también en la producción, que no se vayan a dañar las máquinas y demás. En el lado de acá tenemos el botón de parada y de reinicio de producción. Entonces a continuación vamos a darle a simular el proceso de producción inicialmente. Entonces iniciamos la producción. Como vemos, se enciende el testigo en producción. El testigo nos indica además que debemos presionar el botón de arranque de producción. Con el botón de arranque de producción inicia el motor 1 en sentido horario. El testigo nos indica que debemos presionar el botón S1. Lo presionamos. Se enciende el motor 2 en sentido antihorario. Nos indica que debemos presionar el pulsador 3. Lo presionamos. Se apaga el motor 1. Nos indica que debemos presionar el pulsador número 4. Presionamos, se apaga el motor 2, o mejor dicho, cambia a girar a sentido horario y se prende el motor 3 y luego de unos segundos se apaga. Nos indica que debemos presionar el pulsador S2, lo presionamos, se enciende el motor 1 en sentido antihorario, el motor 2 sentido horario y se enciende el motor 3. Nos indica que debemos presionar S3, se apaga el motor 3, el motor 1 sigue en sentido antihorario y el motor 2, como vemos, se apagó también. Al presionar S4, entonces vemos que el motor 1 cambia en sentido
horario, motor 2, sentido antihorario y el motor 3 se enciende. Al pulsar S5 pasan unos segundos, se apagan los motores, ya nos indican los productos fabricados a 1. No hay que presionar el botón de arranque nuevamente, sino que ya nos indica que presionemos directamente el pulsador número 1. Entonces vamos a repetir el proceso mencionado anteriormente. Nos fijamos por favor en el sentido de los motores y las instrucciones que cumplan con las requeridas. Lo tenemos configurado para 2, entonces vemos que cambia a productos fabricados 2 y nos indica el fin de la producción. Una vez realizado los dos productos fabricados, este testigo en rojo nos va a indicar que lo que sigue es además el mantenimiento. Entonces cambiamos la llave a mantenimiento y a continuación vamos a ver qué sucede. Obviamente acá nos va a indicar el testigo que debemos presionar el pulsador de arranque de mantenimiento. Como vemos, una vez finalizado el proceso, nos va a indicar el testigo fin de mantenimiento. Y como vemos, se termina el proceso. Ahora vamos a hacer la prueba de nuestro botón de parada de emergencia. Entonces podemos hacerlo en producción, damos clic, seguimos las órdenes del testigo y parada de emergencia. Como vemos, se apagan todos los botones. Ahora lo vamos a hacer en mantenimiento. Entonces podemos hacerlo aquí antes de... Se apagan todos los botones también.